Muy bien, pues ahora sí nos vamos al tema de las fiestas de octubre. Eh, Decíamos que es una tradición centenaria aquí en Purísima y que tiene que ver con el santuario del Señor de la Columna, ¿no? Eh, aquí, ¿cuál es la leyenda? ¿Sí? ¿Cuál es la leyenda, Hugo? Que tú fuiste Mira, como, yo quisiera aclarar algo como antes. director de la Casa Sí, de sí, la sí. Cultura, Okay. Pero yo y quisiera... que ha sido, yo creo que de los principales recolectores de la memoria de Purísima, porque recordemos que muchas de las tradiciones son orales, ¿no? En los pueblos. Sí. Y muy poca gente se pone a escribirla. Y pues ya se tergiversa y se cambia y le agregas y le pones, ¿no? Uh-huh. Pero entonces tú pues lograste hacer esta parte, ¿no? De ponerte a escribir. Pues sí. Entonces ahora platícanos cuándo, cómo, de dónde surgió esa leyenda y por qué lo hiciste. Sí. Bueno, entonces platicamos de cuándo, por qué y cuándo se te ocurrió documentar esta historia. Ya, va. Mira, sucedió cuando estuve como director de Casa Cultura con David Padilla, o sea, la primera administración panista. Yo fui invitado por él, por Miguel Márquez. En el 2000. Sí. Entonces, traemos muchas ganas en ese momento de cambios, de ahí hacer cosas. Y una de las cosas que se me ocurrió hacer fue una revista cultural que nada más comprendió dos números. Pero la hice con los recursos, con la tecnología de entonces, ¿no? Mira, esta es la... ¿Qué pasó? Sí. Esta es la revista que yo saqué, está hecha a mano. La letra está con máquinas de Olivetti, o sea, con recortes de fotografías. ¿Por qué? Porque no había la tecnología y tampoco teníamos los recursos. Sí. Entonces, esta edición es de octubre de 1993. Ajá. Es la primera edición. Y como la saco en octubre, pues obvio era tocar el tema de las fiestas de octubre, ¿no? Y dentro de esta edición artesanal, pues incluí la leyenda de la misteriosa imagen del Señor de la Columna. ¿Sí? Yo en ese entonces creía que mucha gente la sabía. ¿Sí? Les voy a platicar cómo la conocí yo. Esta leyenda llegó a mí y aquí en la familia porque mi mamá nos la contó. Mi mamá fue maestra de la escuela aquí del estado. Y cuando ella llega aquí, en los años 50, estaba don Miguelito Rodríguez, papá de don Lupe Juditas y de Olito de Baltasar, de intendente. Ajá. Y le platicaba muchas cosas a mi mamá. Incluso le llegó a comentar que él de niño le ayudaba en el taller a Hermenegildo Bustos, no a pintar, pero era el mandadero, ¿verdad? Ve a traerme esto, lo otro, cuando él tenía como 7 años. Entonces, entonces mamá no sabía que se iba a quedar aquí, que se iba a casar con alguien aquí y que nos iba a atender a nosotros, ¿no? Y le contó muchas cosas. Dentro de esas cosas le platicó la historia o la leyenda de cómo llegó el Señor de la Columna. Entonces yo la escribo aquí creyendo que mucha gente la conocía, cuando no era así. Incluso las ilustraciones están hechas a lápiz, de cuando destapan el cajón y todo. Y el que la da a conocer más es el señor cura de todos, el padre Enrique, que lee la revista y él se da la tarea de investigar en la biografía que está del padre Martínez, Ignacio Martínez, hecha por Emilio Bustos, de corroborar lo que yo pongo aquí con lo que está ahí, y me manda ya me dice, ¿sabes qué hubo? Sí es cierto, sí coincide, o sea, las señoras que tú narras ahí, en esa leyenda, ahí aparecen los nombres, todo aparece ahí. La India Juliana Hernández. Así es, hay partes borradas, pero coincide la historia, y yo creyendo que la gente la sabía, ¿no? ¿Esta biografía dónde estaba? Está en el cuadro del padre Martínez, en el retrato que le hizo Hermenegildo Bustos. El retrato lo hace Hermenegildo Bustos para que la gente supiera quién fue el iniciador del templo. Del santuario. Sí. Y de hecho, por eso es la festividad, por la inauguración del templo. ¿Sí? La gente está en la feria, pues, no, o sea, la festividad es por
por la inauguración del Templo de la Columna, ¿no? Y ahí, entre las manos de él, hay un cartel. Así donde es. está pintado a mano de Hermenegildo Busto Toda la biografía. De cómo llegó él aquí y por qué lo hizo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Está pesado leerlo porque es largo, pero el señor Cura sí dijo, yo lo corroboré y sí es lo mismo, es lo mismo. Yo me acuerdo de esa pintura, pero esa pintura no estaba abierta al público, No, estaba en la sacristía y pues entrar a la sacristía del santuario no cualquier persona podía entrar. No había cámaras, no era tan común la cámara fotográfica ni el dónde conseguir esas fotos, ¿no? Ya ahorita creo que la pintura está en el museo de la ciudad y allí la gente de Purísima la puede conocer, la puede ver, pero durante muchos años estuvo ahí dentro de la sacristía del santuario, ¿no? Y pues precisamente, ¿de qué se trata la leyenda? Ahora sí, platíquenos. Álvaro. Bueno, primero habrá que especificar que literariamente, como un recurso, la leyenda tiene una parte de historia, ¿verdad? Adornada a lo mejor con ornamentos literarios, podríamos decirlo, una parte a lo mejor un poquito ficción, un poquito el fervor quizás, pero hay que desmenuzar para ver los elementos históricos y hay que ver los elementos, como decíamos, narrativos como tal, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es eso, que juntando ambos elementos, un poquito el fervor, la ficción y los datos históricos, pues surge precisamente esta narrativa, que es lo que sirve para que el pueblo genere una idea concreta acerca del acontecimiento, en este caso del Señor de la Columna, ¿no? Aquí es importante y tomarlo así, y tú me vas a corregir precisamente por lo que tu formación. Yo les comento que la parroquia de Purísima, el templo de la parroquia, fue construido hacia 1780. Yo es lo que tengo de información. En esta, que fue concluido, ¿no? Sí. En 1780, o sea, todavía en el virreinato. Y pertenecía, en lo que yo sé, al curato de Rincón. Así es. El curato de Rincón comprendía San Francisco y Purísima. Sí. ¿Sí? Entonces, al pertenecer al curato de Rincón y la parroquia de Purísima, de la Purísima Concepción, es la fiesta del municipio, de la parroquia de Purísima, es tradicionalmente lo festejábamos en Purísima el 1 de enero. No sé si te acuerdas tú. El 1 de enero se recibían las peregrinaciones de las comunidades. Y la gente de Purísima le ofrecía de comer a estas peregrinaciones en el jardín. Yo me acuerdo porque yo participaba repartiendo la comida como monaguillo, porque era acólito monaguillo, y me acuerdo que había castillo el 1 de enero. El 1 de enero no se festeja la Purísima Concepción, sino es la Inmaculada Concepción. Así es. ¿Sí? O sea, es diferente. Y entonces, durante, pues, no sé, cientos de años, 100 años, más de 100 años, 200 años, la fiesta principal de Purísimas era el 1 de enero. Y la fiesta de la cabecera es, yo lo considero así, el día del Señor de la Columna, que es el patrono de Purísima de Bustos, de la cabecera, ¿sí? Corrígeme si estoy en un error en esta parte, porque yo así lo considero. Ya hace, ¿cuántos años? 8 años o 5 años hubo, que se retomó el 8 de diciembre como la verdadera fiesta de la parroquia. Sí, de la Purísima. Bueno, es que en sí la Purísima Concepción, por fiesta universal de la Iglesia, en todo el mundo se celebra, es el 8 de diciembre, ¿sí? Y Purísima, como es Purísima, dedicada a la Purísima Concepción,
la festividad pues es el 8 de diciembre, aunque creo que durante mucho tiempo no tenía tanto auge, o no lo ha tenido como las festividades del Señor de la Columna. Yo lo que he investigado es que precisamente por estar en el curato de Rincón, el 8 de diciembre, la fiesta del 8 de diciembre se hacía en el santuario de la Purísima, que decíamos de Padre Felipe. Así es. Y durante mucho tiempo la principal fiesta de San Francisco era el 8 de diciembre. Sí. Hasta el baile popular, más importante, era el 8. Toda la gente nos íbamos a San Francisco el día 8. En Purísima no se hacía más cosas, porque yo considero que era como organización, como era la misma parroquia, pues no ponían al mismo tiempo todas las fiestas. Entonces era una primero, otra después. Y entonces en este orden, el 8 de diciembre se hacían en el santuario de la Concepción, la Purísima Concepción, de la calle Concepción de San Francisco, y el 1 de enero se hacía aquí en Purísima. Pero era porque pertenecíamos a un mismo curato. ¿Sí? Es correcto, sí. En ese mismo sentido. Entonces, ya ahora con el padre, ¿cómo se llama el padre? Que se acaba de ir, el señor cura Ernesto, fue el que retomó el día 8, porque también ya el 8 de diciembre en San Francisco dejó de ser una fiesta predominante. Y entonces ahora ya se ha intentado que aquí se festeje el 8 de diciembre como corresponde tradicionalmente a la parroquia. Bueno, yo creo que es mucho más antes. Acuérdense que hubo la coronación pontificia de la Purísima, sí, por la década de los 50, igual para estas fechas del 8, pero efectivamente no sé si porque coincidía ya con las festividades a lo mejor de San Francisco, ya las iluminaciones, no sé, pero creo que sí ha sido el 8 de diciembre desde hace ya bastante tiempo, pero nunca ha tenido el auge que han tenido las festividades del Señor de la Columna. Y decía, el 1 de enero, que era cuando se recibía, venían las comunidades. Entonces, en octubre es realmente las fiestas del pueblo. Así es. ¿Sí? Entonces, ahora, bueno, ya según la parte histórica y relativa, aquí también yo, de esta parte de la historia, sí hay que considerar que Purísima era un pueblo de paz. Al estar en el camino entre León y Guadalajara, en diligencia o con las mulas que venían, los arrieros, al pasar, al salir de León y rumbo a Guadalajara, a Jalisco, a la Nueva Vizcaya, tenían que pasar por Purísima, forzosamente. Entonces aquí había muchos mesones, ¿sí? Donde la gente podía descansar, comer y continuar su camino. En ese sentido, creo que la leyenda perfectamente es válida, pero quisiera que nos platicaras de la leyenda, pues platícanos de la leyenda. Adelante, profe. Sí. Oímos tu poema, ya oímos tu poema en redes, ya escuchamos la misma música, hubo un video musical con la misma leyenda, ¿sí? Ahora, pues vamos a... la leyenda escrita por primera vez en 1993. 93. Sí, pero imagínate, si don Miguel Rodríguez se la sabía, él era del siglo XIX, de final del siglo XIX. Sí. Entonces es una leyenda muy antigua. Y no traigo el libro, para leerla, pero cuentan que llegaban a estas tierras. No, pero léela, por favor. O te presto los míos mientras, a ver si. No, léela tú. Es que no lo alcanzo a escribir. No me los traje, es que me estaba pasando. Ay, no alcanzo, no. Álvaro, ayúdanos, por favor. A ver, ¿dónde? ¿Es esto? Hasta acá. Ok. Desde el primer parrafito. Dice, bueno, esto fue escrito por el profe Hugo González, 1993, en aquel entonces director de Casa de la Cultura, de aquí de Purísima de Bustos, ¿verdad?
La misteriosa imagen del Señor de la Columna. Tomamos una versión para hablar de este importante tema, posiblemente la más conocida y difundida a través de los años de generación en generación, que de ninguna manera es la verdad, sin embargo, pudo haber acontecido así. Dícese que por aquellos años llegaron a estas tierras del Rincón dos arrieros, quienes a lomo de una mula traían consigo un gran cajón de madera bruta. Se detuvieron en una casa donde se preparaban bebidas derivadas del maguey para saciar su sed. Dicho lugar era atendido por unas señoras. Entraron a aquel lugar, tomaron algunas bebidas y antes de retirarse pidieron a dichas señoras si les permitiesen dejar por unas horas el cajón que traían mientras ellos volvían de otras enmiendas. El cajón fue dejado en aquel lugar y aquellos hombres no regresaron como habían quedado. Pasaron los días, los meses, y al no haber esperanzas del regreso de los arrieros, las señoras de dicho establecimiento decidieron darle un uso al cajón, utilizándolo como mostrador. Al paso del tiempo, con el uso y la humedad de los residuos de las bebidas, las maderas del cajón comenzaron a deteriorarse. Al ocurrir esto, las señoras decidieron cambiar las tablas en mal estado de la cubierta. Al quitar las tablas, sorprendentemente descubrieron que dentro de aquel rústico cajón se encontraba un tesoro inimaginable. Entre pajas y lienzos protectores se descubría una imagen de un hombre flagelado, tallada en madera. Al retirar los materiales que protegían la imagen, no podían salir de su asombro al ver que se trataba de un Jesús atado a una columna de impresionante expresión. Lo trasladaron a una habitación en ese mismo domicilio, rindiéndole culto en su humildad e ignorancia de aquellos tiempos. En unos años, aquella imagen misteriosa comenzó a obrar cuantiosos milagros a los habitantes de este pueblo, corriéndose su fama por los alrededores. Llegó a este pueblo el padre Ignacio Martínez, quien al ver la gran devoción que le tenían a esta imagen y el miserable lugar en el que se le tenía como capilla, expuso al pueblo la idea de construir un templo para el Señor de la Columna, la cual fue aceptada con gusto y entusiasmo. A base de cooperaciones, el templo fue construido y la imagen milagrosa trasladada a llamándole el Santuario del Señor de la Columna, el cual hasta nuestros días ha sido visitado por innumerables fieles agradecidos por un milagro concedido. Quizá no sea la versión más fiel, tal vez alguien conoce otros detalles diferentes o faltantes. Lo ideal sería tener un documento que avalara esta leyenda. Sin embargo, esta versión nos deja un sabor místico al reflejar un plan divino en la misteriosa llegada de la imagen. ¿Quiénes eran aquellos arrieros? ¿Enviados de una congregación religiosa o enviados de Dios? Otro punto interesante es la semejanza que existe en la forma de llegar del Señor al lomo de un animal, con la entrada que hizo Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos, también sobre un asno. ¿Dejaron a propósito la imagen? Podemos hacernos más preguntas al respecto y al buscar las respuestas encontraríamos más temas que tratar que hacen de esta leyenda una historia única y maravillosa que por mucho tiempo